Bueno, vamos a empezar a hablar de las medidas de la temperatura. Ya hemos dicho que la temperatura es un número en una escala, intensivo de la materia, no extensivo, y vamos a ver cómo se mide la temperatura. Bueno, acá tenemos clásicamente un termómetro. Este termómetro para medirse la temperatura del cuerpo, corporal, es un termómetro de mercurio. Aprovecha un efecto que lo vamos a estudiar nosotros, que es la dilatación de los materiales cuando se someten a variaciones en la temperatura o calentamiento en este caso. Acá hay un bulbo con mercurio, en el termómetro este que podemos ver ahí, hay un bulbo con mercurio, un repositorio pequeño, pero bueno, tiene mercurio, y el mercurio se eleva por un delgado hilo, que se ve ahí, es el hilo negro, hasta llegar, este tiene 39,5, 39,6. Lo que tenemos ahí es básicamente que estamos aprovechando la dilatación volumétrica del mercurio. El mercurio es un metal, pero a temperatura ambiente es un líquido, y por tanto tiene la virtud de que vos al mercurio, bueno, lo calentás y se dilata, y al dilatarse se asciende por la columna. Supongamos que el termómetro lo pones vertical, ¿o no? Bueno, obviamente asciende. Ahí está horizontal, pero asciende por capilaridad. Eso lo vamos a estudiar después nosotros, ¿eh? A los que vayan a medicina lo vamos a ver, capilaridad y demás. Es un tubito capilar. Capilar viene de cabello, o sea, es un tubito cuyo diámetro interior es similar al de un cabello, o sea, muy pequeño, el diámetro interior. Por ahí está el mercurio, dilatándose, y a medida que más calor tiene, más temperatura tiene la persona, bueno, se sube más, dilatándose, sube por ese tubito. Cuando te lo sacás, si el tubito no fuera capilar, si fuera más grande, más anchito, y se pudiera medir mejor, vieron que a veces cuesta verlo el número. Hay que moverlo, hay que tener la vista biónica ahí para. Pasaría que vos te lo sacás y empezaría rápidamente a disminuir porque se va enfriando por la temperatura del aire, y bueno, no es eso lo que querés. Entonces, por esa razón, tiene ese efecto de capilaridad que hace que cuando se enfría, el mercurio se contrae, y en el depósito se contraerá, pero el tubito no se retrae y lo tenés que bajar mecánicamente impulsándolo agitándolo con la mano para volver a medirte la fiebre. O sea que es como un instrumento que te indica la máxima, y cuando lo sacás se queda clavado en la máxima. Por si te demorás un poco entre que buscar los lentes, dónde dejé los lentes, y te bajo la temperatura y no te mediste bien la temperatura. Bueno, eso pasa con el termómetro hogareño de mercurio. Bueno, para medir temperaturas se utiliza un termómetro. Se construyen los termómetros escogiendo una sustancia con alguna propiedad termométrica peculiar. Bueno, en este caso, que cambia en forma continua y monótona con la temperatura. Bueno, sí, en este caso el volumen. El volumen cambia con la temperatura por dilatación, en el caso del mercurio. En la naturaleza existen muchas propiedades físicas que cambian con la temperatura. El largo de una varilla, dilatación lineal, la resistencia eléctrica de un alambre. Eso pasa en las termoresistencias, que se pueden usar también para medir la temperatura. La presión de un gas, bueno, el volumen de un gas, bueno, acá tenemos, por ejemplo, en los termómetros hogareños, para medir la temperatura del cuerpo humano, bueno, ya lo expliqué. Otro ejemplo de termómetro básico, así muy elemental, es un termómetro hecho con un gas, por ejemplo. Un gas encerrado, no sé si se hará o no se hará, un gas encerrado en un recipiente que se mantiene a presión constante. Ahí hay un recipiente, en esos puntitos rojos que ven ahí, hay un gas encerrado. Y esa placa que se observa ahí, es un émbolo. ¿Saben lo que es un émbolo o no? Es una placa sólida que se puede mover, y que no queda ningún intersticio. Se puede mover por ese cilindro y no queda ningún intersticio para que escape el gas por los intersticios. O hay algún sistema para bloquear los intersticios, como pasa en la jeringa de una inyección. En la jeringa también hay un embolito que va a aplicar cuando te apretan y te colocan una inyección, apretan el émbolo, y bueno, y hay una gomita que entra bien a presión en el cilindro de la jeringa, y bueno, hace que puedas realmente meter el líquido dentro del cuerpo humano y no te salga para afuera el líquido, ¿no? En el inflador tienen un cuerito, los infladores, o una gomita que aseguran la estanqueidad, se llama. Fíjese esa palabra rara, pero existe, la estanqueidad. Y en el caso de los motores, el cilindro de los motores tienen también émbolos, los motores de combustión interna de los autos, por ejemplo, y tienen aros. Los aros también son dispositivos de estanqueidad que permiten que no pierda compresión el vehículo, ¿no?
que no pierda presión en el interior del cilindro cuando la mezcla de aire con combustible pulverizado llega para inflamarse, ¿no? Salta la chispa, se inflama, explota. Son motores de explosión, son pequeñas explosiones, pero son explosiones al fin. ¿Cierto? Cuando fallan hacen boom. A veces cuando fallan, ¿qué pasa con esto? Pero bueno, son pequeñas, deberían ser pequeñas explosiones en los motores. Bueno, estamos diciendo que acá hay un gas a presión constante. ¿Por qué a presión constante? Porque supongamos que ahí hay una pesita. Bueno, esa pesita tiene un cierto peso. Dividido la superficie de contacto, esto se llama presión. Lo hemos estudiado nosotros en el tema sistema de unidades. Hemos visto generalidades. Más datos vamos a ver después, cuando nos metamos de lleno en el tema de hidrostática, vamos a hablar más de la presión. Pero la presión P mayúscula es una fuerza dividida en una superficie. Como esa pesa siempre es constante y la superficie siempre es constante, la presión de este gas sobre esta émbolo va a ser siempre la misma. Entonces, cuando vos lo calentás, si lo calentás, ¿qué pasa? Se dilata. Cuando se dice así, se lo calentás a presión constante, ¿cierto? Es una ley de Charles y Gay-Lussac. Porque bueno, hay dos leyes, pero creo que la han visto ya en química, la ley de los gases, no sé si la han visto. La ley de Charles y Gay-Lussac. Ahí básicamente cuando vos lo calentás, se dilata. Y al dilatarse, este émbolo se mueve para arriba. Y bueno, te indica la temperatura directamente. Si lo graduás convenientemente, te va a indicar la temperatura. A tantos grados centígrados está acá, a 40 grados va a estar acá la agujita, etcétera, y se va a ir dilatando, contrayendo. Bueno, cualquier magnitud física, el volumen de mercurio, el volumen de un gas a presión constante, son variables magnitudes físicas que varían con la temperatura. Y eso permite armar termómetros. Por ejemplo, los termómetros esos de mercurio, yo he visto, sabido ver termómetros de mercurio que se utilizan para medir temperaturas. Los termómetros de mercurio no llegan a temperaturas muy altas, pero no recuerdo ahora, pero creo que tenían termómetros que llegaban a 100 y pico, no sé, no me acuerdo si llegaban a 100 y pico de grados Celsius, los termómetros largos así de mercurio, ¿no? Me acuerdo, no recuerdo bien si llegaba, pero puede ser que haya llegado. No solamente para medir la temperatura del ambiente, sino para medir la temperatura, no sé, de salida de gases de escape de una turbina, se miden, todas esas cosas se miden en la física, en las centrales eléctricas, se van midiendo, pero cuando vos querés medir una temperatura mucho más alta, un horno, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero de cerámica, ni sé a qué temperatura se cocinan los cerámicos y esas cosas, pero la pieza cerámica, pero muchas veces no son termómetros de mercurio, porque hay una temperatura donde se te derrite el vidrio, y no podés meter un termómetro para medir 500 grados, ¿te ubicás? De mercurio. Entonces empiezan a aparecer otras formas de medir la temperatura. Más adelante vamos a hablar de una termocupla, que está explicado acá, o si no, podemos hablar ya de la termoresistencia, y más adelante también cuando veamos electricidad vamos a hablar de que la resistencia eléctrica varía con la temperatura. Entonces, si en un circuito eléctrico hace circular corriente por una resistencia eléctrica, ¿cierto? Va a ver que la corriente depende de la resistencia. Si la resistencia la mete adentro del horno, entonces al aumentar la temperatura muchas veces aumenta la resistencia, entonces hay menos corriente circulando y hacer la cuenta y poder estimar la temperatura ambiente, la temperatura a la que está la resistencia. Y eso te permite medir temperatura de cientos de grados, miles de grados, ni me imagino cómo deben ser los termómetros para medir la temperatura en un horno de aluminio, por ejemplo en Aluar, donde funden los metales para obtener aluminio y todo lo demás, me imagino cómo deben ser, pero no son termómetros de mercurio, ¿o no? O sea, hay distintas formas de medir temperatura.